Claro, ya se ha venido del partido, está muy bien. Sí, exacto. Bueno, un poco de actualidad local y lo que estamos viendo. Eh, Esto es para que tengan un poco el benchmark, ¿no? Yo uso los fondos de SBS para mostrarlo. Este es el fondo del renta pesos. Eh, el gráfico, o sea, la línea de arriba es el fondo común de inversión renta pesos, que es un fondo que tiene bono de mediano plazo. Y esta línea es inflación. Eh, lo que vemos es la inflación está en aumento. La inflación en Argentina se estima que puede llegar al 50% para este 2021, pero en este caso de inflación alta, y un poco en línea de lo que se comentaba respecto a los temas cero, lo que estamos viendo es que obliga al inversor a tomar un poco más de riesgo. ¿Ok? Eh, Sí, si uno quiere cubrirse la inflación, hay que asumir un cierto nivel de riesgo. No hay tasa positiva. Cuando nosotros hablamos de tasa positiva, es la tasa que pagan menos la tasa de inflación, que te quede un número positivo. Eh, el plazo fijo está negativo, para que se den una idea. Entonces, es un momento en el cual tenemos que asumir riesgo. El renta peso, la verdad, rindió bárbaro. El año pasado rindió un 110%. sí, Eh, muy bien. esto viene rindiendo un 18%, más o menos en línea de inflación. Eh, hoy está Además, compuesto. perdón, Sí, no, que había visto que incluso muchos fondos que tienen bonos han incorporado los que se llaman los bonos SER, que ajustan justamente por inflación, entonces hay como una especie de cobertura por esto que mencionaste recién. Así que incluso los exacto. mismos fondos están buscando una especie de cobertura por si la inflación llega a ser bastante alta como se prevé. Sí, la inflación, o sea, los fondos de cobertura están buenos. Eh, mi experiencia es que el fondo de cobertura, por ejemplo, los que tienen dólar link, hay que tener cuidado. A mí me pasó, por ejemplo, yo operaba en la mesa de dinero de un compañía, un broker local, eh, y en el momento que se viene la devaluación, el precio de los dólar link cae. O sea, un dólar link te va a servir siempre y cuando haya expectativa. Cuando se hace Claro, realidad la devaluación, eh, el precio cae porque el componente, el atractivo principal, ya lo cubrió. ¿Okay? Entonces, fondo de cobertura está bien, inflación está bien, lo único que da miedo es que la inflación no sea la inflación, o sea, que la inflación que se dice no sea la real, ¿no? claro. Entonces, bueno, ahí entramos en otra discusión. Eh, pero bueno, yo creo que fondo bonos Argentina tiene que tener varias consideraciones y esas son las cosas que yo veo, eh, y antes de la charla ya lo habíamos hablado con Sebas, cosas que nosotros vemos eh, importantes para seguir, ¿no? Tema uno, o sea, lo, lo que quiero lograr con esto es, si ustedes van a los fondos moderados, es cuáles son las cosas que yo tengo que ver o estar atento que si leo el diario, a ver qué pasa, ¿no? Porque pueden tener un impacto directo en mi inversión. Y uno es la parte de la deuda, la negociación con el Club de París. Eh, Argentina es, o sea, si nos imaginamos una familia, los bonos, yo le estoy prestando plata a Argentina puntualmente, o sea, si yo invierto en un fondo de bonos, es un fondo que le presta plata a Argentina. Si Argentina es una familia y tiene una deuda, eh, y dice que esa deuda no la va a pagar, por ahí la gente le quiere dejar de prestar, ¿no? O sea, game Claro, over y listo. Argentina tiene 60 días, 60, para decidir qué hace con el Club de París. Por ende,
estamos viendo que de alguna forma el mercado está preciando algo positivo. Y en este tema, cuando decimos preciando, se está anticipando a la noticia que va a ser buena, ¿no? Por Claro, una cuestión de que sí, Alemania está ayudando un poco Alemania es el principal acreedor del Club de París y es como que le levantó el pulgar al gobierno para poder lograr una buena negociación. No sé vos qué ves ahí, Sebas. sí, eso que comentás es hasta por momentos gracioso y curioso. Esto que lo que hace el mercado comúnmente, que es que se trata de adelantar y cuando se adelanta ya eso impacta, sea en las acciones, sea en los bonos. Y entonces después cuando termina pasando por ahí la noticia, bueno, no importa, el mercado ya lo descontó antes. Y eso es curioso, entonces a veces uno capaz que tiene que mirar más qué espera el mercado que lo que por ahí puede terminar pasando en definitiva, ¿no? Entonces eso es algo a Y veces, pasa con los CDRs, no sé, sí, total. Mercado Libre presenta ganancias exorbitantes y el CDR cae. Sí, Una que me pasó en carne propia, eh, yo en el 2015 trabajaba con empresas y o sea, manejábamos el cash de distintas empresas. Gana Macri y todos esperaban que vuele por los aires positivo. Y esa semana se desplomó todo. Y nosotros decíamos, y yo te digo que la viví en carne propia porque el mercado ya lo había descontado eso. O sea, claro. ya había o sea, el mercado ya dijo, ya ganó Macri, o sea, ya se anticipó. Entonces, se compra con el rumor, se vende con la noticia. Eso es lo que se Exactamente. dice. Así que, nada, esas cosas pasan. Por ahí uno dice, es inentendible, pero fíjense que ya vino subiendo. Entonces, eso es algo importante. Otra cosa que vemos es el precio de los commodities, que básicamente representan los ingresos que tiene la Argentina. Si bien es tributario, pero obviamente la parte de retenciones y demás, Argentina es algo exportador. Sí, Hoy el precio de los incluso, commodities está volando, ¿no? sí, incluso hace poquito lo escuché hoy lo escuché a Lucas Lach, que estaba Sí. comentando, Ex del central. sí, estaba comentando esto de la recaudación prácticamente récord por el tema de las retenciones con el tema de los commodities, que un dato curioso que también lo hablamos con Martín Tetaz, que los commodities están expresados en dólares. Entonces, cuando el dólar está débil, sube el precio de los commodities. Entonces, por eso va teniendo como ese trade-off, se le dice, que cuando sube uno, el otro baja y así. Perfecto. Y para los que no entienden, commodities es materia prima, tipo soja, Mm, maíz, trigo. Eso es cuando uno habla de commodities. Argentina, como exporta eso, cuanto más altos están, más ingresos es para la Argentina, ¿no? El otro tema son las cuentas fiscales, que son básicamente los egresos que está teniendo el gasto y cómo se administra. Entonces hay que seguirlo bien de cerca. Todo lo que sea déficit es negativo, todo lo que sea una mejora o un superávit es positivo. Déficit es gasto más de lo que gano, superávit es gano más de lo que gasto. ¿Okay? sí, Bueno, total. obviamente todo lo que sea con pandemia y la parte de elecciones, ¿no? No sé vos cómo ahí ves, vos llevas la parte electoral y cómo los golpean a este tipo de fondos, ¿no? Sí, es curioso que siempre cuando ya es 1 de enero casi de año electoral ya se empieza a hablar y ya se empiezan los rumores, entonces ya uno casi cuando empieza el año tienes que ver más o menos cómo encara eh, sus, sus finanzas en base a las elecciones. Bueno, seguramente esto vi que lo posteaste bastante también en la red de Front, que por ahora el dólar incluso se viene manteniendo bastante quieto.
parece que las acciones argentinas han empezado a remontar un poquito y la verdad es que mucho no sé qué esperar, así que mm, me Yo lo seguiré, que, sí, 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 sí. Sí, yo ahí en ese caso, como un resumen de esto, yo estoy parado en fondos, eh, en fondo de bonos de mediano plazo, sí, eh, y apostando, o sea, mi visión es, se acabó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como que la pandemia trajo eso bueno, eso hizo que aumente el precio de los commodities. Eh, yo creo que ahí va a haber una paz. Eh, creo que obviamente que Estados Unidos y por lo menos lo que dicen, ¿no? Que no van a subir la tasa, sí, mejora la perspectiva para países como el nuestro. Creo que Argentina está con un viento de cola. sí. Del lado político es el principal problema, ¿no? Eh, creo que también los ATP y todo este financiamiento que estaban haciendo se cortó. Así que, pero bueno, hoy Argentina nadie le presta plata, toda la deuda es en pesos. Eh, yo veo con buenos ojos, por lo menos Incluso, para un plazo de 6 meses, ¿no? sí, quería traer a colación, ahora que me acordé, del tema de lo que dijo Martín Tetaz, que, por ejemplo, veamos el fondo de las acciones argentinas, ¿no? Que él dice que es importante diversificar, que es esto que permiten los fondos comunes, que es no poner todos los huevos en la misma canasta, pero que todas las canastas no vayan al mismo camión. O sea, básicamente, el caso de, creo que era la CAP Acciones Argentinas. Tiene una buena parte en acciones argentinas, pero ahora tiene parte también en CDRs, o sea, en acciones de Estados Unidos, no sé si de China también. Entonces, está poniendo una canastita en otro camión y le dio otra canastita en otro camión. Entonces, está diversificando un poquito Aún más. más. Claro, Perfecto. totalmente. No, Que obvio, esto eso, es para 6 meses y para las personas que quieran asumir. Obviamente no estamos diciendo que pongan todo en los fondos de bonos, por favor. no, Eh, no, y en definitiva, lo que decimos es, si hay algún signo de plan económico, es positivo para los bonos. Plan económico, digo, que se entienda algo de lo que se está haciendo y el por qué. Eh, Argentina está con cepo, no está con presiones del lado cambiario porque la realidad es que nadie puede ni comprar ni vender. Eh, así que de ese lado está como medio muerto. sí. Lo que sí es, lo preocupante es la inflación. Y para la inflación es algo que se entienda bien y que quiero dejar bien, bien, bien en claro, es que con inflación no va a haber crecimiento genuino en Argentina. Eh, la relación sea perfecta en 2009, Argentina aumenta inflación y baja el crecimiento, o sea, las curvas se hacen así, o sea, se cortan. Así que esto es importante. Cualquier buena noticia del lado de inflación va a impactar a los bonos positivamente. Eh, es mi forma de yo verlo, ¿no? Perdón, acá te levanto una pregunta que justo vino al caso, que es de Adrián, que pregunta si habrá que irse, porque, o sea, él está invertido en el fondo de acciones argentinas, si se habrá que irse de ese fondo antes de las elecciones y que es una consulta de varios de los usuarios. Bueno, primero que nada, nosotros no sugerimos nada, esto es carácter más educativo e informativo y las decisiones las toman ustedes. Pero, Obvio. y Dos ahora, semanas antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes de elecciones, de hecho, nosotros tenemos calls con los 4 brokers. Un poco ese es el target. Veamos dónde estamos 2 semanas antes de las elecciones y cómo está componiéndose el fondo de acciones. Eh, yo personalmente
sea, empecé a invertir hace un mes, más o menos, un mes y medio. Siempre tuve en parte en acciones argentinas. De hecho, invertía en Galicia. Pero empecé a sumar hace un mes, más o menos. Más que nada porque lo que veo es hay un exceso de pesos, hay un aumento del contado, leve, pero eso pega los balances positivamente de las empresas, y las empresas argentinas estaban en el piso. Y cualquier elección es un momento donde va a haber movimiento. Otra de las cosas es si el contado aumentó, pero no fue lo que aumentó antes. Entonces, estamos empezando a ver que parte del movimiento de CDR se va de vuelta a acciones argentinas. Y eso para mí es, si aumenta el volumen, lo veo como mi olfato dice que va para arriba. Ahora, 2 semanas antes, 3 semanas antes, voy a ver cuál fue el rendimiento que tuve, parar la pelota y verlo. Hoy en día, o sea, no sé, uno ve que todas las jornadas son verdes. O de 10, 9 son verdes. Sí. Entonces, yo mantengo posición 2 semanas, 3 semanas antes. Ahí vemos qué hacemos. Obviamente son recomendaciones. La decisión de cada uno, por ahí uno dice, no, para mí va a seguir, y bueno, seguirá. Pero uno muchas veces tiene que saber cuándo hacer una toma de ganancias. Y por ahí liquidar parte. Y esto es importante. Muchos dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Y qué significa vender? ¿Qué vender todo? No, pará. También se puede vender la mitad, no es que es todo o nada. Entonces, sepan eso. A ver, y estamos viendo esto, ¿no? Estamos en máximos en este momento. O sea, esto es un fondo de vuelta. Uso los de SBS por una cuestión de que me traen la información mucho más simple. Sí. Pero bueno, venimos ahí, venimos bien. Y es un fondo que está rindiendo bien. Con sus recaudos es para largo plazo, donde, si ustedes ven, es un poco, la cartera está de abajo para arriba, los fondos se pararon en economía real, 100%. O sea, Ternium, Pampa Energía, Cemento y demás. Cuarto está el Grupo Financiero Galicia. Galicia creo que es el papel más transable, sí, y polémico también, más transable, pero después tenés gas, o sea, Argentina también, obviamente, la bolsa en Argentina es medio, es como ir a la verdulería, ¿no? Porque sí. hay soja, sí, claro, sí. todo como por ahí te llevas una sorpresa. Así que cuanto menos expectativas tengas, capaz, mejor. Yo recomiendo, o sea, yo las veo bien, veamos qué pasa previo electoral. No soy una persona que te digo, las voy a vender el día de las elecciones. Yo suelo tomar posición antes de cualquier evento, para compra, para venta, lo suelo hacer antes. No ese día, ¿entendés? O sea, lo de Macri pasó, que fue bueno, uno ya sabía si iba a comprar o si iba a vender, y uno ya sabía que llegaba ese momento, si tenía que bailar, había que bailar. O sea, claro. Listo. No era el momento para tomar una decisión. Entonces, sepamos eso, ¿no? Bien, un poco en dólares, lo que estamos viendo. Mantenemos recomendación en el LATAM. Lo que vemos es importante, o sea, como único fondo, el SBS LATAM como único fondo que se mantiene como recomendación totalmente activa. La verdad que está teniendo un buen performance post pandemia.
Y es un fondo que, de vuelta, decimos, para tener los dólares quietos, por ahí está bueno poder moverlos un poco Sí, yo, de ese lado, ¿no? yo específicamente en este tengo posición porque, nada, parecía que antes, como dijiste vos, antes que tenerlos quietos, que caminen y además son, o sea, es un fondo que está bastante diversificado en lo que es Latinoamérica. Exacto, exacto. Sorry, fui a ver si tenía el cargador ahí. Listo. Está bien. Eh, Están diversificados en Latinoamérica y el fondo de la TAM principalmente en Chile y en Brasil. ¿Ok? ¿Y qué tiene adentro? Tiene lo que es deuda corporativa. O sea, no tienen como bonos a Brasil o a Chile, sino que tienen bonos de empresas brasileñas y empresas chilenas. ¿Ok? Entonces, BC, por ejemplo, es deuda corporativa, ¿no? Entonces, Itaú, por ejemplo, tienen BR, es como préstamos de un bono de Brasil, pero a 2023, de corto plazo, ¿no? Después tienen una ON de Alvar, que de vuelta en Argentina se llaman obligaciones negociables, pero después es corporativo, 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 ONs, que es de vuelta deuda, pero es todo corporativo, ¿ok? Eh, y mantienen un 22% en lo que es cuenta cash remunerada en Estados Unidos, en Citibank. Casi todos lo tienen. Pero bueno, esta es la composición, mantengo posición ahí, es el único fondo en dólares al que me le animo, y creo que está bueno a partir de horizontes de 6 meses en adelante. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, bueno, acá Nico preguntó si los fondos de bonos cuáles serían. Eh, Creo que eso no sé si estaban después. Renta Y fija argentina, cualquiera que tenga renta fija argentina, que diga renta fija argentina, renta pesos, dólares, eh, renta pesos, el renta dólares es en pesos, pero invierte como en bonos dólar link y demás. Eh, Son esos. Después hay un Premier Commodities que también está bueno. Si quieren, después les enviamos sí. cuál es De el hecho, listado. creo que incluso en el propio buscador podés filtrar por el plazo. Categoría, exacto. Claro. Así que ahí va a poder darte una idea mejor. Pues Facundo Riesgo, mira que menos, o sea, confirmame Facundo si estudias actuario porque te viene al pelo el apellido. Dice, ¿los fondos LATAM se pueden comprar en pesos por más que sean en dólares? No, los fondos LATAM es lo que se llama hard dólar. Entras en dólares y salís en dólares. Y lo bueno, hay algo técnico igual. ¿Por qué recomendamos el DCBS? Porque no tiene riesgo brecha. Es decir, no hay, ¿cómo explicarlo? O sea, no se pasa de MEP a cable y de cable a MEP. Una cuestión técnica, pero que a veces hace que vos cuando entras en otro LATAM por ahí de otro broker, ves que hay una caída porque se pasó de MEP a cable, y después cuando vendés se da de vuelta y tenés la suba, y en el mientras tanto, pero vos no sabés exactamente cuál es tu rendimiento. Eh, entonces, es por eso que nosotros lo elegimos, porque no tiene eso. Eh, y obviamente hay ciertas consideraciones que con esto terminamos, si querés, Sebas, Dale. y lo hablamos, eh, que es obviamente, ¿no? Brasil. Es un fondo que está bastante expuesto a Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Y cuál es el grado de recuperación, ¿no? Que tiene Brasil. Sí, Brasil fue golpeado por la pandemia, ¿no? Pero en menor medida a lo que fue la crisis acá económica en Argentina, ¿no? sí, total. Yo lo que anduve mirando es que viene recuperándose impulsado principalmente por el tema de agricultura. O sea, lo que hablamos antes de commodities y eso ayudó mucho a la recuperación de Brasil. No tanto en el sector industrial, pero bueno, como mencionaste, el tema
el tema sanitario en Brasil viene siendo todavía pesado y que eso hace que se ralentice, es decir, que sea un poco más lenta la recuperación en el país. Incluso, Exacto. incluso de todas formas, hace poquito salió un estudio y Brasil también es uno de los que menos va a tardar en recuperar sus niveles precrisis en la región, ¿no? Exacto. Y también se está abriendo, ¿no? Es pro Unión Europea, Sí, o sea, pro alianza con la Unión Europea, para poder hacer acuerdos comerciales. Así que todo ese tipo de noticias bueno. Tasa de interés en Estados Unidos, por ahí siempre escuchan, la tasa de interés en Estados Unidos y demás. ¿Qué significa que suba la tasa de interés? Significa que Estados Unidos paga más eh, para que le presten plata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, por ahí la plata se va de Argentina o de Brasil a Estados Unidos. O sea, yo tengo que elegir a quién prestarle y digo, bueno, pará, si Estados Unidos me pagaba 0,5 y ahora me paga un 1,5, bueno, y Brasil me paga 3, pero es el doble de riesgoso, me voy a Estados Unidos y punto. Entonces hay que mirar eso, ¿no? ¿Qué rol juega la tasa de interés y que Estados Unidos la mantenga? La sí, tensión política en Chile y Brasil. Ahora Chile parece que hay un giro en lo que es la política interna. Hubo un plebiscito, se va a reformar la constitución. Piñera hace 2 días dijo lo del matrimonio eh, homosexual, que lo iba a permitir. Así que es como, wow, ¿qué está sí, pasando? sí. ¿No? Hay un cambio de aire. Sí, Eh, sí. Bueno, eso es Chile, positivo. claro, Chile incluso es de los países que se estima que más rápido se recupere eh, a los niveles precrisis, que es muy curioso que a veces uno mira y dice, bueno, parece que económicamente le va como bastante bien, a pesar de toda esta agitación que hubo, incluso un poco prepandemia y ahora con el tema de la Constitución. Sí, y tienen un fondo anticíclico eh, que es el fondo del cobre, para que tengan una idea, y esto se lo explico rápido, pero o sea, Chile fija todos los años un precio del cobre estándar y si el precio está por encima, o sea, es como que Argentina diga, la soja vale 300, pero si la soja vale 500, esos 200 extra y todo lo que se gane por venderla, esos 200 extra, se tienen que guardar. ¿Ok? ¿Para qué? Mm, Para que si la soja está por debajo de los 300, podamos usar esa plata para compensarlo y que vuelva a 300, o sea, mantenerlo estabilizado. Y varios países lo tienen, los nórdicos lo tienen con el petróleo en el Mar del Norte y demás, eso está bueno. Y obviamente el precio de los commodities, Latinoamérica es dependiente de commodities, toda suba es un viento de cola para las economías. Así que eso es otra cosa que hay que estar mirando. Bueno, ¿alguna pregunta más que haya quedado por ahí? Ya estamos en hora, no nos queremos aburrir más, justo mm. en punto. Acá me hacen una pregunta que, bueno, primero me pregunta Gabriel Fernández cómo ven al fondo Premier Commodities, pero yo quería rescatar más la segunda parte de la pregunta, que dice, ¿y si al entrar a un fondo común se tiene que tener en cuenta el valor de las cuotapartes si está muy alto? O sea, si conviene entrar Es, en base a eso. sí, el valor de cuota aparte es el precio. Es como, si vos querés invertir en un CDR de Amazon, vos tenés el precio de la acción, que en un fondo es el precio de la cuota aparte. Es tan simple como el precio. Y los fondos como una inversión, a diferencia de los CDRs, ustedes cuando entran a Front, cada vez que hacen un refresh de la página y estamos operando en mercado, va a tomar el último precio de CDR. En fondos, tiene un solo precio por día. O sea, hay un valor de cuota. Obviamente, si el valor de cuota aumenta, significa que el fondo está aumentando. Pero bueno, a ver, es el precio, punto, del fondo. O sea, miren estas consideraciones antes de comprar, no miren el valor de cuota. O sea, esas son las cosas que nos gusta Coincido. brindarles para que ustedes puedan pensar
Y más que nada también para, si en definitiva, si empezamos a hacer reportes un poquito más como yendo a cuestiones técnicas, ustedes tengan las herramientas para poder entender un poco mejor. Nada, eso es, por eso también con Sebas, antes hablábamos, ¿no? De vamos a usar palabras, Sí, la idea sí, es que ustedes se vayan familiarizando con esas palabras, ¿no? No es que nos queremos hacer los inteligentes y hablar raro, sino que es como se habla o como en un informe económico van a leer ese tipo de liquidez, por ejemplo, commodities. Entonces, está bueno que sepan que son valor de cuota aparte, es el claro. precio, no es más que Y, eso. y si después, bueno, en 2 segundos le respondía lo de cómo ven al fondo Premier Commodities, yo, o sea, lo que le respondería es, si querés otra parte de tu cartera, diversificarla mirando las commodities, perfecto. Eso es lo que Sí. más podría decirle. La verdad, viene, o sea, eh, hay que ver o sea, qué cobertura tiene en específico en este momento. Yo no me acuerdo la Claro, cartera ahora, pero, pero si quieren, después armamos un post mañana y, y ponemos algunas perspectivas de eso. Si te parece, Sebas, ¿me ayudas? Sería me parece espectacular. excelente. Y bueno, y Sebas, vos tenés un libro ahí también que vamos a compartir, ¿no? Ah, sí, Eh, tenía una sorpresita, eh, que es que le había comentado a Alan de un libro que estoy leyendo que se llama Los cuatro pilares de la inversión, que yo no lo terminé, la verdad, pero la verdad es que por lo que leí me parece fantástico, no sé si alguno lo leyó, pero yo se lo sugiero por ahí a aquellos que quieran indagar un poquito más o quieran saber un poco los porqués. O sea, por ejemplo, ¿por qué más rentabilidad implica más riesgo, por ejemplo? Y yo creo que la forma en la que expresa todo eso el autor es genial y es un libro que te enseña a invertir, porque a veces lo que tiene más popularidad son libros como, no sé, Piense y hágase rico, o algunos de esos que yo no tengo nada personal en contra de ellos, pero este te enseña a invertir, que eso me parece que es más rescatable y más a lo que les puede servir incluso. Lo tengo en PDF, así que bueno, creo, mandamos a todos los que estén registrados, les sí, mandamos el link, olvídate. el libro directamente, a full. Eso está Perfecto. bueno, eso está bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Eh, Nada, gracias a todos por estar de otro lado. Esperamos que haya servido. Cualquier cosa la podemos seguir por mail. Me pueden escribir a alan.front.com.ar. Sebas, si después querés dejar tu mail, si quieres hacer una consulta, o seguirlo en Instagram, Sí, hoy se cómo no. invierte. Eh, Así que nada, creo que está buenísimo poder haber tenido este espacio y espero que haya servido y que sume, nada más, es eso. Es Gracias lo que nosotros queremos hacer. por la invitación. La verdad no pensé que iba a estar de este lado de la capacitación tan rápido, así que para mí ha sido un enorme placer. Sobre Ah, todo el hecho de que alguien lo haya posteado. Así que también a les full, agradezco a todos los que estuvieron acá. a full. Bueno, que tengan un buen fin de jornada a todos y nos estamos viendo en la próxima. Saludos. Adiós. Chao, Sebas. Gracias.